Bueno, rápidamente, los minutos que nos quedan, les voy a comentar esto que les adelantaba, y tiene que ver con este análisis muy, pero muy minucioso que se hizo respecto de lo que fueron estos 7 millones de votos que obtuvo Javier Milei en las PASO, en las primarias, 7 millones de votos, que eso sí sorprende a todos porque esta fue su primera incursión nacional, electoral nacional. Fueron 7 millones de votos. Entonces dice, bueno, ¿y de dónde salieron esos votos? Porque de algún lado tuvieron que salir. Hay un trabajo muy, pero muy minucioso que lleva adelante la consultora Sinopsis, cuyo director es el sociólogo, el doctor en sociología Lucas Romero, que es un tipo muy serio en esto. Y la verdad que es muy interesante el desglose, el análisis que él hace de los votos con los números en la mano, ¿no? Comparando lo que fue esta PASO con elecciones anteriores. Y acá es donde está bastante se aclara el panorama de dónde salieron los votos. Yo le voy a leer tal cual, qué es lo que dice el informe de esta consultora. El doctor Lucas Romero, el sociólogo, dice: hay muchas variables para explicar. Primero tenemos que mencionar que hubo un evidente corrimiento del electorado hacia la derecha. Primera definición contundente: un corrimiento del electorado hacia la derecha. Es muy posible, dice, que Milei le haya robado, entre comillas, votos a Juntos por el Cambio, y este es otro dato muy revelador, dice, pero a su vez muchos votantes peronistas se hayan inclinado por alguna de las opciones de Juntos y de Milei, dejando a Massa con menos votos. Por otro lado, vemos que Milei captó el clásico voto peronista. Escuchen esto, el análisis hecho no sobre la elucubración de un analista político, sino con los datos concretos de los números. Captó un voto clásico peronista en lo más profundo de la provincia de Buenos Aires. A menor promedio de nivel socioeconómico, mayor porcentaje de votos obtenidos por Milei. Mientras más pobre era, más lo votaban a Milei. ¿Por qué? Porque dice, ese es el sector más castigado por la inflación. Los sectores más bajos que protestaron y eligieron a un candidato que elegía cambios absolutamente drásticos. Y acá hay un dato que es absolutamente revelador. Por la irrupción, o sea, la aparición de Milei en las PASO, la oferta opositora en estas elecciones perjudicó las posibilidades de Bullrich. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio recibieron 6,7 millones de votos en esta interna, 2.300.000 votos menos que en las PASO de 2021. Vale decir que en las anteriores PASO, de las anteriores PASO a esta, Juntos por el Cambio perdió 2.300.000 votos. Ese dato no es menor. No es menor. ¿Por qué? Porque acá, de alguna manera, está bastante justificado esto que yo analizaba con ustedes, sin tener este análisis tan detallado. ¿Por qué? Porque los argentinos, las argentinas, aquellos que dicen, bueno, le pongamos fin al kirchnerismo, tenían la expectativa que Juntos por el Cambio se iba a mostrar como una propuesta sólida
pero a la vez unida. No le gustó al votante, al eventual votante de Juntos por el Cambio, ver esta pelea, esta disputa, como yo decía de Pimpinela, los hermanos, ¿cómo se llama el apellido de los Pimpinela? No me acuerdo. Galán, bien, ahí está, el Pelusa es un capo, de los hermanos Galán de Pimpinela. Parecían esos Rodríguez Larreta y Bullrich. Eran la típica pelea de los hermanitos Galán de Pimpinela. Y eso es lo que no le gustó al votante de Juntos por el Cambio, porque esperaba una oferta electoral y un comportamiento más acorde a la realidad que esta disputa entre dos candidatos. Lo que pasa es que en esta lectura absolutamente equivocada que hicieron los analistas, los estrategas de Juntos por el Cambio, ¿qué dijeron? El que sea el candidato de Juntos por el Cambio va a ser el próximo presidente, como si las elecciones fueran una circunstancia. Ya descontaban que la gente no iba a volver a apostar al kirchnerismo, llámese como se llame el candidato, Massa, Guado de Pedro, Máximo Kirchner. No, decía, el que sea el candidato de Juntos por el Cambio es el presidente. Por eso es que adentro de Juntos por el Cambio se armó esta desesperación por ver quién era el candidato. Y entonces apareció quien se creía el candidato natural de Juntos por el Cambio, que era Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Bueno, porque él era el jefe de gobierno de la Cava, así como lo fue Macri en su momento. Pero por otro lado apareció Bullrich, que de ministra de Seguridad empezó a encaramarse como una posible candidata presidencial y no tuvo temor en salir y decir hay que enfrentarlo a Rodríguez Larreta, y bueno, lo enfrentemos. Y en el afán de ver quién llegaba mejor posicionado, ¿no es cierto?, apareció una figura más dialoguista, más conciliadora como la de Rodríguez Larreta, y una figura mucho más dura, más combativa, con un discurso más acorde a lo que ella consideraba que es lo que la sociedad esperaba, es decir, una confrontación más directa con el tema del kirchnerismo, que fue lo que hizo Bullrich. Pero en eso llegó un momento en que Bullrich y Rodríguez Larreta se olvidaron de Massa y de los otros adversarios y empezaron a pelear entre ellos, como si entre ellos el que ganaba esa pelea ya era el presidente. Y esto que muestran estas encuestas les demuestra que se equivocaron mucho, y eso lo percibió el votante de Juntos por el Cambio. Por eso en estas PASO, y acá están los datos reales porque son los números lo que lo dicen, de la última primaria de 2019, hace 2 años, 2021, perdón, de la elección de 2021 a ahora, 2 años antes, Juntos por el Cambio perdió 2.300.000 votos. ¿Dónde se fueron esos votos? A Milei. Entonces, ahí hay una importante explicación de dónde salieron los votos. ¿De dónde salieron los votos para Milei? El escenario es mucho más complicado para lo que es Unión por la Patria, lo que era antes el Frente de Todos, porque la radiografía, los datos dicen, el Frente de Todos, escuchen esto, agudizó en estas PASO la caída de votos que había comenzado en 2021. El kirchnerismo había recuperado el poder en 2019 con más de 12 millones de votos.
Tras la pandemia, esa cifra bajó hasta casi la mitad. Fueron solo de los 12 millones con los que ganaron la elección en 2019, en la elección de renovación legislativa de 2021 bajó de 12 millones a 7,2, o sea que perdió casi 5 millones. Y en estas PASO, en comparación con legislativa y demás, perdió 800.000 votos más de lo que ya había perdido. De esta manera, y por primera vez históricamente, el kirchnerismo, desde que llegó al poder hace 20 años, aparece, se ubica como tercera fuerza política nacional. Ese porcentaje de votos que perdió, los 7 millones que perdió los 5 millones que perdió en 2021, a esos 5 millones se le suman ahora 800.000 votos más, o sea que perdió en esta elección 5.800.000 votos en estas PASO. Por eso se ubica en tercer lugar, y es histórico porque es la primera vez que el kirchnerismo aparece como la tercera fuerza política nacional en estas elecciones. Pero, por eso digo, ¿a dónde está la explicación a esto? En el hecho de que la dirigencia de los partidos tradicionales no supieron entender lo que pasaba en el seno de la sociedad. Yo digo en mi última columna que me pregunto si es que podrá la política tradicional revertir el resultado electoral de las PASO, que por supuesto ahí está en nuestro portal, en danielzamoral.com.ar, ahí están las últimas columnas que hice el fin de semana, y yo ahí me pregunto, ¿podrá la política, porque es la política tradicional la que está enfrentada a mi ley, podrá revertir el resultado de las PASO? Y yo ahí digo que si la dirigencia política tradicional no es capaz de entender el mensaje que dejó la sociedad en estas urnas de las PASO, y le va a ser muy difícil. Si no entienden eso, es muy difícil. Ya el escenario en los números es complicado, pero si encima la dirigencia no entiende esto, y bueno, chao, entonces muchachos, chicas, que el último apague la luz. Pero esto, con esto termino, ha puesto de manifiesto el error que hay en los partidos políticos tradicionales de no escuchar lo que pasa en la sociedad. Si bien Milei apareció en el escenario político nacional hace 2 años, ¿sabe cuándo nació esto que algunos llaman el fenómeno Milei? ¿Sabe cuándo nació el fenómeno que en ese momento no tenía nombre? Este fenómeno que hoy se llama Milei, ¿sabe cuándo nació? En 2001. En la crisis del 2001. Cuando la sociedad salió a la calle, cacerola en mano, y arrancó con el famoso que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que se vayan todos. Ahí nació Milei. Milei nació ahí en el 2001, cuando le dijeron váyanse todos, estamos cansados de ustedes, son todos unos mentirosos. ¿Qué hicieron los partidos tradicionales? Hicieron un mea culpa, leyeron adentro, escucharon el que se vayan todos. No. Dijeron, bueno, es una bronca pasajera, ya está, ya se van a olvidar, ya va a pasar. Y la gente se la bancó durante 20 años, se comieron ese que se vayan todos, porque no se fue nadie, y entonces hoy le están haciendo pagar las consecuencias de esa lectura que no hicieron. Estos números que le acabo de dar a conocer,
más de 5 millones de votos perdidos desde la última elección por lo que es el kirchnerismo, y los votos que perdió Juntos por el Cambio, a manos de Milei en estas últimas pasos, que son 2.300.000 votos. Ahí está la explicación de por qué ganó Milei. Si no son capaces de leer, no sé si será tarde, pero si por lo menos no hacen el intento, porque como digo en mi columna, la peor gestión es la que no se hace, si no hacen el intento, por lo menos, el resultado de la general del 22 de octubre parecería que ya está escrito. Pero no sé, estas son nada más que análisis sobre lo que vendrá, con encuestas, con datos, pero no es nada más que eso. La verdad la sabremos ahí, y ahí se sabrá si hay un voto escondido hacia Milei que no se revela, que le podría dar la posibilidad de ganar en primera vuelta, o si iremos a un balotaje. Tenemos tiempo de sobra para seguir analizando todo lo que nos espera.